Jóvenes, buenas tardes. Voy a encender mi cámara. Bien, quienes habla es la profesora Marlene Barrios Vidalón, encargada del curso de comunicación. Y en esta sesión de clase vamos a desarrollar el tema número 1. De mi parte, les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Tengo problemas con la cámara, no puedo encender. Bien, entonces vamos a trabajar esta primera semana. Y ustedes tienen su material, ¿verdad? Han ido descargando sus materiales. Listo. A ver, voy a compartir. A ver, estoy compartiendo pantalla para poder trabajar. Estoy compartiendo las diapositivas. Si no lo logran ver, por favor, me avisan, ¿ya? A veces hay momentos en que se corta la señal, entonces me escriben un mensajito. A veces cuando se corta y regresa, a veces baja la intensidad del internet, suele dejar de compartir. Entonces ahí por favor me comunica. Que no. Bueno, igual está. Listo, ya en algún momento se encenderá la cámara. Bien, el tema a tratar entonces viene a ser la comunicación. Esta comunicación viene a ser un proceso de interrelación social entre dos o más personas, ¿de acuerdo? Es un proceso de interrelación social entre dos o más personas. Podemos hacer comunicación también con una sola persona, y a esa se la llama comunicación intrapersonal. Entonces, la comunicación intrapersonal se la puede hacer con una sola
persona. Teorías que manifiestan. Hay muchos lingüistas que han hecho investigaciones, que han hecho teorías, compendios, libros, donde plantean y hasta incluso utilizan diferentes términos, pero que ahora los voy a ir mencionando y vamos a ver cómo se relaciona cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, tenemos acá. La palabra comunicación proviene del vocablo latino comunicare. Sabemos que nuestro idioma proviene de diferentes términos, griegos, latinos, de los árabes también, que lo vamos a estudiar eso cuando hablemos ya de la evolución del lenguaje. Entonces, lo que a nosotros nos interesa hoy es saber todo en cuanto se refiere a la teoría de la comunicación. Entonces, esta comunicación viene a ser un proceso de interrelación social entre dos o más personas. ¿De acuerdo? Proceso de interrelación social entre dos o más personas. ¿Qué más nos menciona? Que significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe de alguien. La comunicación es importante. ¿Para qué? Para poder intercambiar nuestros conocimientos, para poder intercambiar nuestras ideas, para poder intercambiar nuestros pensamientos, nuestros mensajes, nuestros conocimientos y así poder mejorar nuestros saberes. Entonces, para eso me sirve la comunicación. La comunicación me va a servir para hacer este tipo de intercambio de saberes y aprender más. Los seres humanos, por naturaleza, somos unos seres sociables. Por eso, ahora que estamos confinados, nos desesperamos, nos incomodamos, nos aburrimos, no podemos estar sin salir o mirar, asomarnos a la calle. Hay teorías que mencionan que la comunicación se puede presentar de dos maneras, una comunicación humana y una comunicación no humana. La comunicación humana a la vez se subdivide en comunicación verbal y comunicación no verbal. Cuando yo le llamo comunicación verbal, yo le voy a llamar comunicación verbal cuando hago uso de mis palabras, ya sea en forma oral o en forma escrita. Entonces, cuando yo hago mi comunicación, ya sea en forma oral o en forma escrita, ya estoy haciendo uso de mi comunicación verbal. Ahora, la no verbal, ¿en qué consiste la comunicación no verbal? La comunicación no verbal consiste en hacer uso de las palabras. Yo voy a hacer uso de las palabras. No voy a hacer uso de las palabras, perdón. No hago uso de palabras. Entonces, como no voy a hacer uso de palabras, entonces, ¿a qué voy a hacer referencia? A gestos, a mímicas, objetos, a dibujos, a símbolos y todos ellos. Entonces, yo voy a tener ahí mi comunicación no verbal. Yo voy a tener mi comunicación no verbal porque voy a hacer uso de las palabras. No voy a hacer uso de palabras. Todo va a ser a través de objetos. ¿Sí? Todo va a ser a través de objetos, de gestos, de ahora sí, ¿no? Ahora sí está bien la cámara. Se había desconfigurado. Y ahora sí. Entonces, les decía, lo voy a hacer a través de instrumentos, lo voy a hacer a través de sonidos, de colores, de gráficos. Ay, otra vez se ha ido. Entonces, de esa manera. La comunicación no humana, esta comunicación no humana se puede presentar a través de una comunicación animal y una comunicación vegetal. Es decir, no va a intervenir el hombre, sino va a ser una comunicación de animales y plantas. Ya, en los animales vamos a tener una comunicación a través del instinto, a través de segregaciones hormonales, a través de las onomatopeyas. Ellos no, acá les voy adelantando, los animales no utilizan lenguaje.
Los animales únicamente hacen un tipo de comunicación instintiva. En cambio, los humanos sí solemos utilizar el lenguaje porque decimos que nuestro lenguaje es racional. Los animales no son racionales, por lo tanto, no van a utilizar pues lenguaje. Su comunicación es instintiva. La comunicación vegetal. Hay teorías que plantean que la comunicación se puede dar en las plantas a través del intercambio del polen, a través del intercambio de sus elementos congénitos. Entonces, ahora, este intercambio lo pueden hacer con el viento, que es de manera natural, o tal vez con la intervención de la mano del hombre. Entonces se viene dando ese tipo de comunicación, la animal y la vegetal. ¿De acuerdo? Vamos a ver, sigamos avanzando. Acá tengo un esquemita de la comunicación, aunque acá me faltan dos elementos que se presentan ocasionalmente. La comunicación va a tener como elemento al emisor. Como decimos que es un proceso y los procesos se van a ir dando por fases, los procesos se van a ir dando por etapas. El emisor viene a ser aquel que va a elaborar el mensaje. El emisor es aquel que elabora el mensaje. De acuerdo, es aquel que elabora el mensaje. Pero así por así no lo elabora, tiene que recibir un estímulo. Tiene que recibir un estímulo. Entonces, una vez que recibe el estímulo, recién empieza a elaborar, a procesar el mensaje en el cerebro, sobre todo en el hemisferio izquierdo, porque ahí se encuentran dos zonas que se llaman el Broca y el Wernicke. Ustedes son tromes porque ustedes dominan bastante lo que es biología. Luego transmite su mensaje a un receptor. ¿Qué hace el receptor? El receptor recibe, el receptor interpreta, descifra el mensaje. ¿Y qué viene a ser el mensaje? El mensaje viene a ser el contenido de la comunicación. ¿Qué es un código? El código es un conjunto de signos que lo vamos a utilizar, que lo vamos a seleccionar en nuestra mente para poder usarlo y enviar el mensaje. El canal es el medio por donde va este mensaje. Ahora existen canal humano, canal técnico, canal natural, que más adelante lo vamos a profundizar. El contexto, ¿para qué me sirve el contexto? Gracias al contexto yo interpreto mi mensaje. Si yo no tuviera contexto, yo no podría interpretar el mensaje. ¿De acuerdo? Yo no podría interpretar mi mensaje. Yo necesito de un contexto para poder interpretar mi mensaje. Si estás en una mecánica, el mecánico te dice, joven, pásame la gata. Tú no vas a buscar al animal, ¿verdad? Tú lo que vas a buscar es a la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tomando en cuenta el contexto para poder darle el significado deseado, completo a lo que viene a ser el mensaje. Listo. Vamos a ver un videito antes de profundizar cada uno de ellos. Antes de profundizar. Listo. Allá. Voy a activar. Todo se activa acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Los elementos de la comunicación son el receptor, Están emisor, escuchando, ¿verdad? mensaje, contexto, código y canal. Sí, Además, se escucha. hay que tener en cuenta que en la Sí. comunicación se pueden dar Gracias, un gracias. ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor. Es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje. El ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos.
La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso, el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje.
El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y el receptor. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Ejemplos de elementos de la comunicación. 1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran. Emisor: la profesora. Receptor: los estudiantes. Mensaje: habrá evaluación sobre la comunicación. Código: palabras, lenguaje verbal. Canal: el aire. Contexto: un salón de clases. 2. Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y a atraer su atención. Emisor: las tres amigas. Receptor: los rescatistas. Mensaje: auxilio, aquí estamos. Código: gestos, lenguaje no verbal. Canal: la luz. Contexto: el campo. 3. En un juego de fútbol a orillas del mar, se realiza una jugada y cae un jugador. El árbitro pita y señala a la cancha contraria. Emisor: el árbitro. Receptor: los jugadores. Mensaje: falta, tiro libre hacia la otra cancha. Código: pito, gestos, lenguaje no verbal. Canal: el aire, la luz. Contexto: el campo de fútbol. 4. Un señor realiza un pago en un restaurante con su tarjeta de crédito. El cajero procesa el pago mediante un punto de venta o equipo electrónico. Posteriormente, el señor ha recibido una confirmación del pago realizado a su celular. Emisor: punto de venta o equipo electrónico del restaurante. Receptor: ordenador del banco. Mensaje: confirmación de pago. Código: escritura, datos, lenguaje verbal. Canal: punto de venta, ordenador. Contexto: restaurante. Ejemplo 5. El instituto, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, pide a los profesores guías que les proyecten una presentación con las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Emisor: el tecnológico. Receptor: los nuevos estudiantes. Mensaje: las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Código: escritura, lenguaje verbal. Canal: el ordenador, la pantalla. Contexto: aula de clases. Ejemplo 6. Una niña en situación de pobreza se encuentra en la calle pidiendo dinero, para lo cual elaboró un cartel. El emisor es la niña. El receptor son los grupos de personas que leen el cartel. Mensaje: sin plata no tengo derecho a sonar. El código es la escritura y el lenguaje verbal. El canal, el papel y el contexto, las calles de la ciudad. 7. Una joven estudiante está comprando unos libros. Toma el teléfono para consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorros y verificar si le alcanza el dinero para pagar con su tarjeta. Emisor: la joven estudiante. Receptor: el banco. Mensaje: consultar saldo disponible en cuenta de ahorros. Código: escritura, datos, lenguaje verbal. Canal: el teléfono celular, ordenador. Contexto: una librería. 8. Una niña está con su madre sentada en el parque, cuando de pronto la niña comienza a llorar y grita muy fuerte. Su mamá se levanta y le busca su biberón.
La niña lo toma rápidamente y deja de llorar. El emisor es la niña. El receptor, la madre. Mensaje: tengo mucha hambre. Apresúrate. Código: gestos y ruido. Lenguaje no verbal. Canal: el aire, la luz. Contexto: el parque. Ejemplo 9. Un vehículo circula a alta velocidad y antes de llegar a una esquina el semáforo cambia de luz, por lo que el vehículo se detiene. Emisor: semáforo, máquina. Receptor: el conductor del vehículo. Mensaje: stop. Código: señal, luz roja, lenguaje no verbal. Canal: la luz. Contexto: avenida. 10. Un conductor viaja por una autopista. De pronto escucha una sirena detrás de su vehículo. Es una ambulancia y cede de inmediato el paso. Emisor: la ambulancia. Receptor: el chofer del vehículo. Mensaje: ceda el paso. Código: sonido, sirena, lenguaje no verbal. Canal: el aire. Contexto: autopista. 11. Un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. Emisor: el diario. Receptor: el empresario. Mensaje: noticias de economía. Código: escritura, lenguaje verbal. Canal: el papel. Contexto: oficina. Los elementos de... Listo, estábamos viendo ahí entonces algunos ejemplos más clásicos que a veces los encontramos en algunas prácticas, ¿verdad? Entonces acá vamos a detallar más la función que cumple el emisor. El emisor se encarga de elaborar el mensaje. El emisor se encarga de elaborar el mensaje y esos mensajes se elaboran en el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos elaborando nuestro mensaje en el cerebro, el emisor va a ir también seleccionando los códigos, que se le considera como la codificación. Entonces, no nos olvidemos, el emisor elabora el mensaje en el cerebro para luego transmitirlo, pero todo en base a un estímulo. El receptor, ¿qué hace el receptor? El receptor se encarga de recibir, de describir el mensaje. También lo solemos llamar la decodificación. En algunos textos van a encontrar el término de descodificador, que viene a ser lo mismo. Ya le utilizan ese término de descodificador porque nos dice que va a descifrar cada uno de los códigos. En cambio acá, cuando yo digo emisor, algunas veces lo vamos a encontrar que cumple la función de encodificador. ¿Qué quiere decir encodificador? Que va a seleccionar los códigos. Son términos que se usan en algunos textos. El canal. ¿Qué viene a ser el canal? El canal es el medio por donde va el mensaje. El canal es el medio por donde va el mensaje. Ahora, existen tipos de canal. Yo voy a tener un canal humano, un canal técnico, un canal natural. ¿Cuándo le llamo canal humano? Le voy a llamar canal humano cuando las personas están actuando como transmisores. Las personas actúan como transmisores. A eso yo le voy a llamar canal humano. ¿De acuerdo? Entonces, humano porque van a actuar como transmisores, ¿ya? Entonces, en este canal humano vamos a tener como ejemplo, la profesora Juanita lee el cuento Paco Yunque a sus alumnos. Entonces, ¿quién es el canal? La profesora Juanita. Otros dirán, no, las ondas sonoras. Otros dirán el libro. ¿Quién es el emisor? Si está leyendo Paco Yunque, el emisor vendrá a ser César Vallejo, ¿no es cierto? Ella lo único que hace es transmitir el texto hacia los alumnos. Por eso se le llama canal humano. ¿Y quiénes son los receptores? Los alumnos. Entonces ahí estamos frente a un ejemplo de canal humano.
Canal técnico es todo lo que ha elaborado el hombre. En algunos textos no lo vamos a encontrar con el nombre de canal técnico, sino con el nombre de canal artificial. Entonces, ese canal técnico es todo lo que ha elaborado el hombre, los libros, la computadora, la laptop, su celular, la radio, todo eso viene a ser canal técnico. El canal natural, natural viene a ser el aire que se transforma en ondas sonoras, el airecito que lleva nuestras palabras, que lleva nuestra voz, se le llama ondas sonoras. Entonces yo voy a tener humano, técnico y natural. 3 tipos de canal. Acá tenemos algunas imágenes como referencia. El código. ¿Qué viene a ser el código? El código viene a ser un conjunto de signos que van a servir para comunicarnos. Que dentro de este código yo puedo considerar a las palabras. Yo considero a las palabras. Y las palabras, nuestro idioma, son conjunto de signos. Por eso yo le llamo código. Existen diversos códigos porque no solamente con la palabra me voy a comunicar. Yo puedo utilizar otros códigos más. Acá tenemos el icono. El icono viene a ser aquella imagen, aquel elemento que hace una representación por semejanza. Ahí tenemos los emojis que son semejantes a los humanos. Tiene 2 ojos, tiene una boca, entonces le voy a llamar icono. ¿De acuerdo? Entonces, los iconos van a tener mucha semejanza con el objeto representado. Entonces, las fotografías que nosotros tenemos, ustedes acá que se han puesto sus iconos, ¿no? De algunos seres, elementos o imágenes de coreanitos, de dibujos animados, otros se han puesto corazoncitos, todo. Ya, esos qué cosa vienen a hacer, son iconos, porque está representando algo. Las fotografías, las caricaturas vienen a ser iconos, los mapas vienen a ser iconos. Las fotos vienen a ser iconos, ¿de acuerdo? Es una representación por semejanza. La señal, ¿qué viene a ser la señal? La señal tiene como objetivo cambiar de conducta. No es una representación de manera semejante. No está representando exactamente, sino cada uno de ellos ya se le da un significado. La luz roja significa detenerse. Verde significa caminar. ¿Ve? Las rayas blancas que podemos tener o las rayas de cebra que encontramos en las calles es un lugar por donde nosotros tenemos que transitar. Es apropiado para los peatones. Entonces son señales, las señales de tránsito de alguna manera son tipos de códigos que nosotros tenemos que interpretarlos y encontrar los mensajes. Las huellas es otro tipo de código. Los símbolos son un tipo de códigos creados por convencionalidad. ¿Qué quiere decir ello? Que un grupo de personas se ha reunido, para elegir un objeto que represente a otro o a una situación. La balanza es el símbolo de la justicia. La paloma blanca viene a ser el símbolo de la paz. Entonces, no tiene nada que ver con la paz, pero ya los hombres por convención han elegido que este ser simbolice la paz. La balanza va a simbolizar la equidad, la justicia. Aunque ahora en nuestros días la justicia está un poco abstracta, ¿no? Un poco, no bastante. El indicio. El indicio es algo natural. No interviene la mano del hombre, es de la naturaleza. Cuando el cielo se pone muy nublado, las nubes están oscuras y muy cargadas, indicio de que va a llover. Entonces, esto viene a ser un indicio, ¿ya? Un indicio. Los indicios entonces vienen a ser aquellos elementos naturales. No interviene la mano del hombre para modificarlo, para crearlo.
Vamos a tener acá los síntomas. Todos sabemos sobre síntomas y los sustitutos del lenguaje. Los sustitutos del lenguaje van a ser códigos paralingüísticos. Los códigos paralingüísticos se pueden presentar en relevos lingüísticos, son sustitutos del lenguaje o auxiliares del lenguaje. Vamos a ver acá los sustitutos del lenguaje. Dentro del sustituto del lenguaje vamos a tener a los jeroglíficos, lo que utilizaban los egipcios, los pictogramas que estamos viendo acá, los signos del argot, la escritura. Entonces, ¿ves? No depende de un lenguaje articulado, no tiene nada que ver con una pronunciación. Transmite diferentes sonidos, cambian sus sustancias según el país, pero no la forma. Entonces, acá también tenemos otro ejemplo de pictograma. Acá al lado izquierdo tenemos ejemplos de jeroglíficos. Entonces, no dependen de un lenguaje verbal. ¿Qué más vamos a tener? Los auxiliares del lenguaje. Los auxiliares del lenguaje vienen a ser las figuras literarias. O muchas veces podemos encontrar también las expresiones paralingüísticas, como las entonaciones, vamos a encontrar las mímicas, vamos a encontrar los gestos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que va a contribuir de manera secundaria a que nosotros podamos expresar nuestras ideas, lo vamos a llamar auxiliares del lenguaje. Ahora, una vez vino una pregunta en el examen sobre códigos epistemológicos. ¿Qué son los códigos epistemológicos? Son todos aquellos que están conformados por fórmulas, las fórmulas matemáticas, las fórmulas de química, de álgebra, de geometría. Esos son considerados como códigos epistemológicos. Sirven para poder transmitir un mensaje, pero a través de numeraciones, de cantidades y todo ello. Entonces hay mucho cuidado. Esto es en cuanto se refiere a código. Cualquiera de estos yo puedo utilizar para poder transmitir mi mensaje. No solamente me voy a abocar a utilizar correctamente mi idioma, mis palabras, mi abecedario. Yo puedo utilizar cualquier tipo de código para hacerlo. El contexto. El contexto es el medio o el espacio que sirve para comunicarnos. Gracias al contexto, nosotros interpretamos el mensaje. Ahora, existen tipos de contextos, un contexto situacional, un contexto lingüístico, un contexto cultural y un contexto geográfico. El contexto geográfico es el que más conocemos. ¿A quién vamos a tener ahí? El contexto geográfico, la casa, el parque, la calle. Entonces, esos que vienen a ser contextos geográficos, el cine, que vienen a ser contextos geográficos. Entonces, los contextos geográficos son los lugares físicos donde se lleva a cabo el proceso de la comunicación. Mi contexto cultural es todos tus saberes, es todos tus conocimientos que vas a utilizar para interpretar el mensaje. Entonces, cuando te dice, Juan Carlos vive en la perla de los Andes. Claro, el que no conoce, el que no sabe, dirá, ¿a dónde vivirá? Vivirá de repente en el mar, porque si dice perlas, las perlas salen de las conchas y ahí pues puede estar viviendo cerca al mar. Otros dirán, no, si dice perla de los Andes, entonces vive en la altura, en las cordilleras vivirá. Pero las personas que saben a qué lugar se le llama la perla de los Andes dirán que vive en Tarma. Eso es, estoy interpretando mi mensaje de acuerdo a mis conocimientos, a mi cultura. ¿Qué más puedo decir de ello? ¿Qué más puedo decir? Mi contexto lingüístico es cuando yo interpreto mis mensajes o mis palabras de acuerdo a los otros léxicos que están presentes. Digo, Alberto compró un toro, una vaca, una llama. ¿A qué se refiere llama? Llama puede ser al animal, llama puede ser el verbo llamar, o llama puede ser de fuego. ¿Qué significado le voy a dar? Porque llama es una palabra polisémica, ¿sí o no? Entonces,
¿Qué significado le voy a dar? Allá si ha comprado un toro, una vaca y una llama, entonces está haciendo referencia a animales. Yo voy a interpretar mi mensaje y voy a decir que llama es un animal. Listo. ¿Qué más me falta? Mi contexto situacional. Mi contexto situacional, esto se da de acuerdo a una situación. ¿Qué son situaciones? Son actividades, son acciones. En una clase, en un asalto, en un partido de fútbol, eso que se le llama situaciones, porque no te dice en qué lugares específicamente el partido de fútbol, porque otros juegan fútbol en su casa, en el parque, en el pasto, en el campo, no necesariamente en una canchita de fútbol. Entonces, este tipo de contextos está relacionado a momentos, acciones, actividades. Entonces, dice, juega en un partido de fútbol, están los jugadores y la hinchada gritó gol. Entonces, ¿quién es el contexto? El partido de fútbol. No te especifica el espacio geográfico, pero sí te está mencionando una situación. Entonces, a eso se le llama contexto situacional, porque yo me debo de fijar en la situación. En un seminario, Anita preguntó sobre el signo lingüístico. Entonces, ¿cuál es el contexto? Un seminario, pero no te dice en la universidad, virtual, no sé, no te dice dónde. Entonces, ¿eso qué viene a ser? Un contexto. Eso viene a ser un contexto situacional y que también me va a servir en mi proceso comunicativo y que también lo voy a utilizar para hacer mis interpretaciones y comprender bien el mensaje. El ruido. El ruido es todo obstáculo en el proceso de la comunicación. Si tú estás leyendo y le falta un pedazo a la página donde lees, se le llama ruido. Si tú estás leyendo y encuentras ahí derramada tinta o está sucio y no puedes captar el mensaje, ¿qué le llamas? Ruido. Esos son obstáculos. Si en estos momentos pasan los vendedores de verduras y no pueden captar mi mensaje, ruido. Si estás ahora cansada, ya estoy cansado, toda la mañana he escuchado clases y estás pues pensando en las cosas que vas a hacer mañana o recordando lo que hiciste ayer, ¿eso qué le llamo? Ruido. Ahora, existen clasificaciones, ¿no es cierto? Como el ruido físico, el ruido, el sonido que encontramos en el medio ambiente, un ruido social, donde donde pueden existir diferentes actividades, pero que hacen que nosotros bloqueemos nuestro proceso de comunicación. También le puedo llamar ruido social cuando yo estoy haciendo mi comunicación en una iglesia, en un sector académico y hay algunas interrupciones. El ruido psicológico es mi estado emocional. Ay, estoy triste, me duele la cabeza, estoy cansado y ya no quiere seguir escuchando los mensajes. Entonces, psicológico. Hay un ruido semántico, antes que me olvide. Los ruidos semánticos están relacionados al significado de las palabras. Cuando estás leyendo un texto y no encuentras, por decir, el significado de una de las palabras, te perdiste en el texto, dejaste de leer por ir a buscar tu diccionario y encontrar el significado. A eso yo le voy a llamar ruido semántico. El feedback. El feedback también se presenta de manera ocasional. No necesariamente yo voy a utilizar mi feedback en todo mi proceso de comunicación. El feedback suele llamarse también retroalimentación. Es un proceso donde yo voy a observar mis preocupaciones, mis sugerencias para poder reforzar el mensaje, para poder modificar mi mensaje ya dado. El feedback por eso es el retroalimentación o reforzamiento de los mensajes, ¿no? Cuando vas a comprar
tu mamá te envía a comprar a la tienda, pero cuando llegas a la tienda te olvidaste y regresas a casa y le preguntas, mami, ¿cómo fue? Entonces la mamá, ¿qué hace? Ya te lo va a anotar, te lo va a escribir en un papelito y ya te vuelve a enviar a la tienda. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? Ha modificado el mensaje, ha mejorado su mensaje para que pueda ser efectivo su interpretación. Hay un elemento que de repente lo encuentran en sus textos que se le llama redundancia. La redundancia viene a ser un tipo de uso innecesario de palabras, ¿no? Yo estoy, y sobre todo pasa a los padres, ¿no? Ay, mi mamá, mi papá, cada rato, ten cuidado, lleva tu mascarilla, lleva tu alcohol, cada rato le repetimos, ¿no? Pero no te olvides desinfectar, y como que cansa, y como que estresa, ya nos desespera, oh, ya no quiero escuchar. Entonces, a eso se le llama redundancia, es utilizar palabras ya innecesarias repetidas veces. El feedback, el ruido, la redundancia, no siempre son elementos prescindibles en el proceso de comunicación. No siempre lo tengo que utilizar a 100%. Hay algunas veces que se van a presentar en diversas situaciones cuando uno hace comunicación. Vamos a ver, clases de comunicación. Ya me olvidaba, ustedes no preguntan. Hay un elemento que se le llama referente. ¿Qué viene a ser el referente? El referente es lo que yo encuentro dentro de mi mensaje. Entonces, cuando yo tengo aquí mi mensaje, muchas veces yo voy a tener ahí o voy a requerir de un referente. ¿No? Cuando les digo, chicos, no se olviden, pronto será su primer examen de selección. ¿A quién estoy haciendo referencia? Al examen de selección. Cuando los chicos me hicieron feliz, ¿a quién estoy haciendo referencia? A mis sentimientos. Entonces, el referente es algo de la realidad. Puede estar relacionada con sentimientos, con objetos, con seres humanos, con seres animalescos, pero que se va a dar o que va a existir dentro del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, el referente es aquel elemento que, como su mismo nombre dice, va a ser referencia en el mensaje. Listo. Entonces, eso es en cuanto se refiere a elementos. Vamos a ver, clases de comunicación. Voy a tener según el emisor. Según el emisor. Según el emisor, yo voy a tener mi comunicación de difusión. Ahora que se acercan las elecciones, que la segunda vuelta, los candidatos están que se agreden verbalmente, la gente partidaria fanática de sus representantes también está detrás, que se insultan, que se sacan sus defectos, sus virtudes, de todo vale en estas campañas políticas que se vienen degenerando. Bueno, para mí, ¿no? Que yo no lo veo nada bonito que se traten de esa manera, ambos, porque la agresión está saliendo de ambos, no es que decir que ella se hace el víctima o él se hace el víctima. La agresión está saliendo de los dos grupos. Entonces, vayamos al punto. Cuando hablamos de una comunicación de difusión, decimos cuando un emisor se dirige a un grupo de personas, un emisor, una sola persona se dirige a un grupo. Entonces, yo le voy a llamar comunicación de difusión. Voy a tener mi comunicación de masas. ¿Cuándo yo le voy a llamar comunicación de masas? Le voy a llamar comunicación de masas cuando un grupo de personas actúa como emisor. Y ahí tenemos como ejemplo los periódicos, las revistas. ¿Por qué tenemos los periódicos y las revistas? Porque en cada revista o periódico, todo el periódico no lo escribe una sola persona, lo pueden escribir varias personas. Si nosotros leemos un periódico, vamos a tener ahí las editoriales, ¿no? Escrito por, dos puntos, un nombre pequeñito después de cada artículo, o si no, antes
del artículo. Entonces, en los periódicos vamos a encontrar a muchas personas, a muchos seres que han escrito artículos y que los van a transmitir en los periódicos o quizás en las revistas, ¿verdad? A eso le llamamos comunicación de difusión. ¿De acuerdo? A eso le vamos a llamar comunicación de difusión. Porque un grupo de personas, porque un grupo de seres van a actuar como emisores. Entonces, cuando actúa un grupo de personas como emisores, comunicación de masas. Cuando actúa una sola persona, de difusión. Listo. Ahora, acá voy a aprovechar para mencionarles que hay en algunos textos, ustedes van a encontrar una clasificación de comunicación privada y comunicación pública. Cuando se habla de comunicación privada, cuando los receptores son un grupo de personas. Y cuando yo le llamo pública, cuando un grupo de personas actúan como receptores. O sea, no confundan la de difusión con las de masas. De difusión y de masas es según el emisor. Hay otra clasificación que dice según el receptor. Según el número de receptores, yo voy a tener comunicación privada y comunicación pública. ¿De acuerdo? Entonces, mi comunicación privada, cuando los receptores son poquísimos, y mi comunicación pública, cuando el número de receptores son ilimitados, son varios. Vamos a ver, según el código, mi comunicación va a ser lingüística y no lingüística. ¿Cuándo le llamo lingüística? Le voy a llamar lingüística porque voy a hacer uso de mis palabras, ya sea en forma oral o en forma escrita. Además, voy a hacer uso de mis palabras o del idioma. A mis palabras yo las puedo utilizar en forma oral y en forma escrita. Esa es mi comunicación lingüística. La comunicación no lingüística, no voy a hacer uso de las palabras, no voy a hacer uso de las letras. Lo voy a hacer a través de colores, de gestos, de sonidos, con objetos. Entonces, a esa la voy a llamar no lingüística. ¿De acuerdo? Porque no va a haber palabras, porque no voy a utilizar mi idioma. Voy a hacer comunicación haciendo uso con iconos, con señales, con gestos. Por el espacio, y acá creo que ustedes tienen bastantes dudas porque en la mañana, el día de ayer estuve escuchando preguntillas acerca de este tipo de comunicación. A ver, la comunicación directa o próxima es cuando el emisor y el receptor se encuentran en el mismo espacio o en el mismo tiempo y que están frente a frente y que se pueden hacer de todo y que se pueden tocar, mirar, palpar, se pueden hacer de todo. Entonces, eso viene a ser la comunicación directa o próxima. ¿Cuándo le llamo comunicación indirecta o a distancia? Cuando el emisor y receptor están en espacios separados, espacios diferentes, les puede separar el tiempo. También yo puedo decir comunicación indirecta cuando yo voy a utilizar algún canal mecánico para poder transmitir mi mensaje. Pero siempre y cuando esté considerando el tiempo y el espacio. Entonces, por la mañana sus compañeritos me preguntaban, ¿y qué ocurre si yo estoy en mi habitación, pero estoy en una esquina, mi hermano está en otra esquina y yo le mando mensajes por el celular? Entonces, ¿qué sería? ¿Una comunicación directa o indirecta? A ese ejemplo le vamos a considerar comunicación indirecta, porque el emisor y el receptor están utilizando un canal mecánico. Ahora otros dicen,
Profesora, me decía, profesora, y si yo estoy en la misma casa, pero en diferentes habitaciones, y yo le llamo a mi hermano por el celular, entonces, ¿qué es? Comunicación indirecta. De acuerdo, indirecta. Vamos a ver. Según la dirección del mensaje, yo voy a tener mi comunicación unidireccional y mi comunicación bidireccional. ¿Cuándo le llamo comunicación unidireccional? A esta también le puedo llamar comunicación unilateral. ¿Por qué le llamo comunicación unilateral o llamada unidireccional? Porque mis mensajes van a ir en una sola dirección. No voy a utilizar diferentes direcciones ni nada, en una sola dirección. Ejemplo, cuando lees un texto, cuando lees una obra, un cuento, una novela, comunicación unidireccional. ¿Cuándo más voy a tener unidireccional? Cuando escucho a mi cantante favorito. Cuando veo un video que está acá en internet, en mi Facebook, solamente lo estoy viendo porque no estoy dialogando con la persona que lo ha creado. A eso yo le voy a llamar comunicación unidireccional, porque mi mensaje va en una sola dirección. También llamada bilateral. Anótenle ahí si han impreso su compendio, si lo tienen virtual también agréguenle. Bidireccional. ¿Cuándo le llamo bidireccional? Cuando el mensaje va y viene. ¿Qué ocurre? Cuando hay comunicación bidireccional, va a ocurrir de que va a existir diálogos. ¿Qué más? Va a haber intercambio de funciones entre el emisor y el receptor. ¿Qué más va a haber cuando yo digo bidireccional? Los interlocutores van a ser activos. ¿Qué más? Los mensajes van y vienen. De acuerdo. A la bidireccional también le llamo comunicación bilateral, porque los mensajes van y vienen. De acuerdo. Entonces, cuando decimos que es la comunicación unidireccional, entonces la cuando no hay intercambio de funciones, cuando los mensajes solo están en una sola dirección, solamente los percibimos. Unidireccional. Vamos a tener la comunicación intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal, cuando tú hablas contigo mismo. Tú eres el emisor y eres el receptor a la vez. Estás hablando contigo mismo. A eso yo le voy a llamar comunicación intrapersonal. ¿De acuerdo? Entonces, has cometido algo, ay, no debí contestarle, no debí decirle, y estoy hablando así conmigo mismo. Yo soy el emisor y soy el receptor. En los exámenes, las preguntas clásicas sobre comunicación intrapersonal, ¿quiénes son? Dicen, no, el monólogo de Segismundo, el monólogo de Príncipe Hamlet. ¿Qué más voy a tener ahí en la intrapersonal? Cuando un preso reflexionando en su celda. Esos son ejemplos tradicionales, clásicos de la comunicación. ¿Cuándo le llamo comunicación interpersonal? Le voy a llamar comunicación interpersonal cuando ya lo hago entre dos o más personas. ¿De acuerdo? Cuando yo hago mi comunicación entre dos o más personas, le voy a llamar comunicación interpersonal. Ahora existe otro tipo de comunicación, creo que acá no está. Pero les menciono, la comunicación según las relaciones sociales. Está la comunicación vertical y está la comunicación horizontal. La comunicación vertical, cuando la comunicación tiende, se inclina a subordinar a su receptor.
¿Qué quiere decir ello? Que el emisor pertenece a un rango superior al receptor. Ejemplo, cuando el director habla con ustedes, en estos momentos yo también estoy teniendo autoridad frente a ustedes, los estoy subordinando, ¿ves? Entonces estoy haciendo mi comunicación vertical, ¿de acuerdo? ¿Cuándo le voy a llamar comunicación horizontal? Cuando el emisor y receptor pertenecen al mismo rango, cuando emisor y receptor pertenecen al mismo grupo social. Ambos son amigos, una conversación entre amigos. Ahora, cuando los profesores nos reunimos nosotros solitos, ya nosotros solitos, ¿qué vamos a hacer? Una comunicación horizontal. Somos del mismo, nadie subordina a nadie, todos somos iguales, entonces, ¿qué hago? Mi comunicación horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, las verticales y las horizontales van a presentar grados, subordinaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver los fenómenos de la comunicación. En estos fenómenos de la comunicación, vamos a ver todos los cambios sorprendentes que se dan durante el proceso comunicativo. Tenemos tres: el psíquico, el fisiológico y el físico. El psíquico se va a dividir en dos momentos: la codificación y la decodificación. ¿Cuándo le llamo codificación? Cuando yo elaboro el mensaje. ¿Y en qué parte de mi cuerpo lo elaboro? En mi mente. Les decía, en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahí voy a hacer mi codificación. ¿Y cuándo le llamo decodificación? Cuando descifro, interpreto el mensaje. ¿En dónde lo voy a descifrar? En mi cerebro, en el hemisferio izquierdo. Ahí voy a hacer mi descodificación o decodificación. Entonces, estos dos momentos se dan en la mente de cada emisor y de cada receptor. La fase fisiológica está referido a la función de los diferentes órganos que intervienen en el proceso de la comunicación. ¿Qué voy a tener ahí? La función de mi sistema fonador, mis pulmones, mi boca, mis dientes, mi lengua. ¿Y cómo funciona? Justo les estaba explicando al inicio de la clase, les decía que para yo poder hablar recibo estímulo. En el hemisferio izquierdo capto el estímulo, mi necesidad de hablar, que va a ir hacia el diafragma, y el diafragma le presiona los pulmones para que facilite la salida del aire, y el aire va a subir por la tráquea hasta llegar a la laringe, y cuando está en la laringe va a encontrar a las cuerdas vocales. ¿No es cierto que son dos pares? Un par que viene a ser las verdaderas y el otro par que son las cuerdas falsas. Otros dicen, no, profesora, yo tengo una cuerda vocal en mi laringe para cada vocal. Para la A una cuerda, para la E otra cuerda, y otra cuerda, O, U, para cada uno es falso, no es así. Una vez que se producen los sonidos con la vibración de las cuerdas vocales, no es lo que nosotros nos estamos escuchando, es un sonido primitivo, es un sonido que recién es una materia prima que recién se va a modificar, recién se va a moldar. ¿Y dónde se modifica? ¿Dónde se amolda? En la cavidad bucal. Por eso se considera que la cavidad bucal es el resonador principal. Otros dicen, no, profesora, primero llega a la faringe, claro, y resonador primario, y luego se pasa a la boca donde está el resonador principal. Dientes, lengua, paladares y los alveolos, todos intervienen para la producción adecuada del sonido, la articulación del sonido. Hay algunos que se van por la nariz y en la nariz vamos a tener M, N y ñ. Va a salir por tus fosas nasales y cuando está resfriado, está obstruido, va a tener que salir por la boca, pero que va a sonar de manera diferente. Y por eso cuando hablamos con las personas decimos, oye, estás resfriado, ¿no? Estás agripado, ¿no? Porque no se te escucha bien, no estás articulando bien los sonidos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir
en ese proceso o fase fisiológica durante el proceso de la comunicación. Y ustedes me están entendiendo porque ustedes conocen cada uno de esos órganos y saben cómo funciona. En la fase física voy a tener al airecito que se transforma en ondas sonoras. El aire que se transforma en ondas sonoras, yo le voy a llamar fase física. Entonces, el airecito que está llevando mi mensaje se le va a llamar ondas sonoras. Y eso es la fase física. Y ahí voy a tener las tres fases o fenómenos de la comunicación. Acá está algunas partes teóricas para los que no les gusta escuchar, les gusta leer. Entonces, como está siendo grabado el video y ustedes lo abren, lo pueden leer de acá. ¿Ya? Si no, yo les envío a sus WhatsApp, les doy mi número 983-842-392. Ahí me dicen, profesora, nos envías las diapositivas y ahí yo les envío. La fase fisiológica, entonces dice, comprende los actos donde intervienen los órganos del emisor y del receptor, respectivamente. En el emisor intervienen los órganos de fonación. La fase psíquica, ahí es aquella donde se desarrolla la codificación y la decodificación, ¿no? Es la etapa donde se elabora el mensaje, donde se interpreta. Factores de la comunicación. ¿Qué se entiende por factores de la comunicación? Es todo lo que va a intervenir. Es todo lo que va a intervenir para hacer nuestro proceso comunicativo. Es todo lo que va a intervenir. ¿Qué necesito para hacer un buen proceso comunicativo? ¿Por qué siempre nos andamos peleando con los amigos? ¿Por qué siempre nos andamos peleando con nuestros enamorados? No, yo ya no voy a seguir con él, ya es un espeso ya. No, yo ya no quiero estar con él ya. Las chicas también, los chicos también dicen, oye, ya no quiero estar con ella ya. No, ya no pasa nada ya. Ya fue, ya dicen. Y otros se lamentan. Ay, no sé por qué a mí todos me dejan, todas me engañan. Y eso que le he regalado su caja de mascarillas, su litro de alcohol, un bidón de alcohol también, se ha ido con el otro. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque no es de tu mismo grupo social, no es de tu contexto sociocultural. Por ello, entonces, para que yo pueda llevarme bien con una persona, debe ser de mi mismo grupo social. Si no, no lo voy a poder hacer. No voy a poder entenderlo, no voy a poderme llevar bien. Entonces, acá yo voy a tener mis niveles de conocimiento. Voy a tener mis factores psicológicos, mis actitudes y mi contexto sociocultural. ¿Qué viene a ser mi contexto sociocultural? Eso es lo que les acabo de mencionar. ¿De dónde proviene? Si piensa o no piensa como tú. Si tiene objetivos como, claro, tú mismo, yo quiero estudiar medicina y la otra persona también va a estudiar. No, no necesariamente. A veces sí, a veces no. Pero al menos debe de tener un sueño, debe de tener algún objetivo. Si tú lo tienes, deben de tener lo que decimos algo en común para que se puedan llevar bien. Entonces ahí no vas a tener el problema de que mi amiga me quitó mi enamorado, de que mi amiga me traicionó, de que si tú tienes tus principios, tus valores, cómo te han inculcado, que se respeta a las parejas de los amigos, de las amigas, y la amiga con quien tú sales, frecuentas, confías, no tiene sus principios morales, pues va a hacer cosas contra ti, ¿no? Se va a ir con tu enamorado, te va a quitar o te va a robar tus prácticas, o va a ver tus debilidades para que te pueda atacar de un momento a otro. Entonces, ¿por qué? Porque
no es de tu grupo sociocultural. Mientras que a ti te han enseñado estos principios, tus valores morales, a ella no las han enseñado, no les han inculcado, les han enseñado de otra manera. Entonces ahí viene la traición, ahí viene la enemistad. Para que eso no ocurra, por eso, si tú eres una persona muy sincera, muy honesta, tienes que buscarte amigos, amigas sinceras y honestas. Así. Un día no necesariamente de tu mismo género, no pueden ser varones, pero que sean formados así como tú. Entonces no vas a tener problemas. Y no vas a decir la gente es mala, no vas a decir hoy todos son malos, oye todos me atacan, no, porque vas a estar rodeada de personas que piensen como tú, que actúen como tú y que te van a apoyar, así como tú también apoyas en momentos difíciles. ¿De acuerdo? A eso se le llama contexto sociocultural. De acuerdo a tu contexto sociocultural, tú te comportas, tú usas tus palabras y tus niveles de conocimiento también van a ser diferentes. De acuerdo a tu grupo sociocultural, tú vas a transmitir su conocimiento. Y yo lo escuchaba bastante en las clases presenciales que decían las chicas, no le preguntes a él, porque él es bien soberbio, te va a decir, oye, tú le preguntas, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y te va a decir, ¿cómo? No sabes. Ay, qué tan fácil es que yo... Entonces, ya no quieren hablar con él, ya no quieren hacer proceso de comunicación. ¿Por qué? Por su soberbia. Ay, no, ya no hay que hablar con él. Ya no va a haber proceso de comunicación. Ya no vas a hacer, ya no vas a utilizar tus elementos comunicativos. ¿Por qué? Porque te volviste soberbio, porque no les quisiste explicar, porque si le explicaste, utilizaste términos que ellas no conocían o que ellos no conocían y no te entendieron nada y ya no va a haber proceso comunicativo. Por eso, los niveles de conocimiento deben ser seleccionados de acuerdo al grupo sociocultural. Si alguien te está pidiendo ayuda, si alguien te dice, por favor, enséñame esto, es porque no sabe. Entonces tú tienes que utilizar palabras sencillas y ahí va a entrar el factor lexicológico. Oye, ¿qué me estás diciendo? No te entiendo. ¿Y qué significa eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ya te dicen o te cuestionan lo que tú le has mencionado, es que porque tú estás utilizando palabras diferentes a las de ella. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Utilizar tu léxico de acuerdo a su grupo sociocultural, de acuerdo a cómo crees tú que ellas te van a entender. Tu conducta. Mira, y ahí les daba el ejemplo, ¿no? Que tu compañero no te quería enseñar o te menospreciaba, ¿cómo no sabes? Esa es una conducta que también puede bloquear el proceso comunicativo. ¿No? A veces cuando las personas son muy sensibles, ay, me ha dicho así, me ha hecho sentir mal, ¿no? Entonces, ese emisor ha actuado, pues, con una conducta muy mala, de soberbia, que le llamamos así, ¿no? Pero si él te dice, no, mira, yo te voy a explicar, te vuelvo a explicar otra vez, entonces su conducta, su actitud ha sido diferente. Y ya va a haber un buen proceso comunicativo. Y entonces, oye, yo me hablo con él, ay, él es bien bueno, es bien sencillo, oye, me explica todo, sí, se le entiende. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está utilizando sus 4 factores de la comunicación. Por eso se rodea de bastante gente, por eso su facilidad de relacionarse con las personas es muy fluida, muy buena. Entonces, cada vez que nosotros querramos hacer un proceso de comunicación o querramos iniciar la amistad con alguien, sería bueno que consideremos estos 4 factores de la comunicación para realizar un buen proceso, para que nosotros nos podamos seguir comunicando. Y les decía, también les comentaba, ¿no? Lo que están haciendo los dos contrincantes por el gobierno peruano, ¿no? Ellos, los dos están hiriendo, los dos están soltando palabras, sus conductas no es tan buena para ambos. Y tampoco sus seguidores, ¿no? El seguidor entre grupos se andan atacando en las calles, en las redes sociales, si te agreden, te insultan y todo veces no hay un buen proceso comunicativo. No, que le baten la puerta del penal, no, que en el tal sitio donde murieron muchas personas, están actuando ambos de una manera que no parece muy difícil que ellos se puedan comunicar sanamente.
porque no están considerando estos 4 factores. Cuando una persona conversa, no se conversa con la finalidad de herirla a la otra, de hacerla sentir mal, sino de comer. Cada vez que nosotros hablemos con alguien, nuestro objetivo debe ser como emisores convencer a nuestro receptor. Con ese objetivo nosotros hacemos comunicación, de convencer nuestras ideas, de fundamentar bien qué es lo que queremos del receptor y qué es lo que deseamos de él a través de nuestros mensajes. Y así podemos evitar muchas agresiones. Y hay personas, hay amigos que terminan golpeados, hay personas que terminan haciendo feminicidio en medio de la pandemia, en medio de la lucha política, está el feminicidio. A los varones también los están matando, ¿no? Pero como ha salido la ley más que protege a las mujeres, porque no todos los varones son malos, pueden tener la fuerza física, ¿no? Que de un empujón te puede hacer golpear el cerebro y ya te mató y dice, feminicidio. Entonces, los varones se caracterizan porque tienen su fuerza física más que de las mujeres, ¿no? Las mujeres podemos hablar, podemos molestar, hostigar, pero nuestra fuerza física es menos. Otros dicen, no, profesora, sí, yo soy robusta porque yo practico mis deportes. Claro, las personas que practican bastante deportes pueden desarrollar una fuerza física semejante a la de los varones. Entonces, evitemos líos, conflictos, discusiones, si nosotros consideramos estos 4 factores de la comunicación. Vamos a ver, la expresión oral. Las expresiones orales son las exposiciones que nosotros podemos tener. Exposiciones que nosotros vamos a darlos cuando ya pase toda esta pandemia, cuando ya los humanos controlemos esta crisis sanitaria que se está atravesando en todo el mundo, no solamente en Huancayo nomás. Pero sí les comentaba que hay que tener mucho cuidado, estamos en la segunda ola, ya en otros lugares han pasado, está más tranquilo, pero acá en Huancayo se está desatando. El día de ayer me informaron que 12 personas, hasta las 7 de la noche habían fallecido 12 personas en el hospital Carrión. Solo en el hospital Carrión. No sabemos cuántos en el Carmel, los otros las clínicas, en el salón, no sabemos, pero solo en el Carrión habían fallecido 12 personas por COVID. Entonces, hay que tener cuidado, chicos, evitemos, no vayan a estar yendo a las discotecas, no, profesora, yo bailo en la discoteca con mi mascarilla, todo, no. En un momento menos pensado, el virus nos puede atacar, puede ingresar a nuestro organismo. Entonces hay que alimentarnos bien, bastante frutas, verduras. Ya alejémonos un poco de las chatarras, que a veces por el tiempo, ¿no? Cuando salíamos con amigos o salíamos de CEPRE, de las academias, solíamos irnos a comer algo, nuestras hamburguesas de cartón, de Paseo La Breña, todo. Entonces, olvidemos un poquito eso y alimentémonos bien más por nuestra salud, porque tener esa enfermedad y llegar al estado crítico es bien delicado, ¿no? No podemos, hay profesores de CEPRE que están pasando momentos muy difíciles y la verdad no, en ustedes que son jovencitos, que se les dañe, quede dañado su pulmón, no estaría bien, eviten las reuniones. Ahora, Día de la Madre, la mayoría casi se ha desbandado, se ha olvidado, han cantado, han hecho fiesta, y ya esta semana, fines de hoy día, mañana ya se debe de estar reportando muchos casos, porque ya el virus está atacando en 3 días. Bueno, cada ser humano se comporta de diferente manera. Entonces, cuando ya les decía, cuando se reinicien las clases presenciales, ustedes van a hacer exposiciones. Y cuando ustedes hagan exposiciones, van a tomar en cuenta también van a tomar en cuenta la kinesia, la proxemia, la cronemia, la paralingüística y el artefactual, que lo vamos a ver ahorita. La kinesia. La kinesia viene a ser los movimientos
corporales, las posturas corporales, los gestos que nosotros podemos utilizar para acompañar nuestras expresiones lingüísticas. Porque no solamente con esto me voy a comunicar, solemos hablar haciendo diferentes tipos de gestos. Y ahí voy a tener la postura corporal. Nuestra postura corporal, ¿no? Bueno, cuando estábamos en clases presenciales veíamos que los docentes caminaban de un lugar a otro, se desplazaban de un lugar a otro. Los gestos es cuando hacemos movimientos con manos, brazos y rostro. La expresión facial está referida únicamente al rostro, las miradas. Oye, esta chica me mira con cólera, decimos sí o no. La sonrisa, que nos da confianza, nos da tranquilidad cuando una persona nos sonríe. Aunque ya es difícil, vemos sonrisas directas, todos a través de videollamadas, y yo peor acá ahorita que se me ha bloqueado mi cámara, ni me mira. Los gestos emblemáticos. Los gestos emblemáticos son aquellos gestos utilizados por cada uno de nosotros y que va a ser conocido. Va a ser conocido. Si tú te vas a Alemania, te vas a Corea y vas a utilizar el levantamiento del pulgar como una respuesta afirmativa, entonces estás haciendo uso de gesto emblemático. Los gestos emblemáticos son universales, son conocidos por todos. No necesariamente esto necesitas saber su idioma de aquella persona. Solamente con hacer este gesto ya es comprendido. Ahora, ¿este gesto emblemático puede reemplazar palabras? Sí. Bien, ¿no? Ahí está el pulgar. ¿Qué significa? Bien, chévere, bacán, aceptar, sí, nuestras expresiones coloquiales. Hacer este tipo de gesto también es emblemático. Están haciendo ruido, están hablando y ves que la persona hace eso, y peor cuando te va acompañado de su mirada, ¿no? Gestos adaptadores. Estos se utilizan en momentos de desesperación, de ansiedad. Ahora que la mayoría de personas anda así o andamos así en la calle, ¿no? A veces muy distraídos o preocupados por nuestros parientes enfermos, a veces preocupados que de repente hayamos contraído el virus o de alguna manera. Y hay gente que está ansiosa y nos puede agredir y nos puede atropellar y nos puede insultar. Entonces hay que controlar nuestros estados emocionales. Estos gestos adaptadores se utilizan o van a estar presentes en una determinada situación. Cuando tú ves a personas que están haciendo este tipo de gestos, tienes que cambiar el tenor de tu expresión. ¿Qué significa? Está aburrido, está cansado, está ansioso, ya está desesperado. Acá hay otro grupo de gestos más, ¿no? Cuando ves a las personas que están haciendo este tipo de gesto, es porque se están esforzando por querer seguir escuchando a su emisor. Los gestos patógrafos van acompañados al estado emocional de la persona. Me duele la cabeza. Y te coges la cabeza y estás haciendo ese tipo de gesto. O a veces no necesariamente la persona habla, ¿no? Tú le ves sujetándose la cabeza y le dices, ¿te duele la cabeza? ¿Te pasa algo? ¿Sí, no? A ella le pasa algo. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Qué cosa vienen a hacer esos gestos patógrafos? Porque con este gesto tú estás manifestando que no te encuentras bien de salud. También en estos gestos patógrafos, acá hay 6 ejemplos más. Cuando estás molesto, algo te ha disgustado, ¿no? Acá la chica del lado izquierdo, de la parte superior de la... ¡Ah, ya! La que está debajo con la boca abierta y los ojos bien abiertos también, ¿no? ¿Qué? ¿Tan grande? Dicen, ¿no? ¡Wow! ¿Tantas hojas tiene el compendio? ¡Wow! Sus ojos grandes.
Ay, no, ay, no, ay, no, dicen, ¿no? Que no me persiga, ay, viene una rata, me está persiguiendo. Desesperado el señor. Cuando tu mamá te manda a comprar, ¿no? Ya ve a la tienda, la ve a la bodega. Y no puedes decir, oh, no puedes decir, oh, no le puedes decir. Porque si no te cae un chanclazo, ¿sí o no? Y al único que haces es tu gesto, porque sabes que no te está escuchando. No, dicen, no, ay, ¿quién? Yo. Sí, tú vas a ir a comprar. Yo, dice, acá está la chica de acá. Y yo. Entonces, tengo frío. Tu gesto patógrafo, tu estado emocional. Vamos a ver los gestos ilustrativos. ¿Cuándo les llamamos gestos ilustrativos? Los gestos ilustrativos se utilizan para acompañar alguna declamación. Los gestos ilustrativos es cuando nosotros utilizamos nuestros brazos, nuestras manos y parte de nuestro cuerpo para ilustrar algo, dibujar algo. Algunas veces van a ir acompañados del discurso, algunas no. Cuando los chicos iban o sus compañeros, o de repente ustedes también, participaban de concursos de declamación. Ahí que tenían los gestos ilustrativos. Los gestos ilustrativos. Y lo utilizan bastante los niñitos. Ustedes cuando eran niños también lo utilizaban y sus mamás les decían, no hagas eso, y nos cortaban la sala y ya no podíamos hacer más ese gesto, porque según vamos creciendo ya se va viendo mal. Así lo dice la sociedad. Por eso, oye, cuando hablas no señales, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, porque eso es un tipo de gesto ilustrativo, eso no se hace. Oye, ¿cómo es tu profesora? Los chiquitos, gorda, con sus manos grandes, un círculo. ¿Qué cosa está haciendo? Ilustrativo. Ay, mamá, mi profesor es así pequeñito, bajito, y hace así pequeñito con sus deditos. ¿Qué cosa está haciendo? Ilustrativo. Son gestos ilustrativos. Que claro, les reitero que lo podemos ver cuando hacemos una declamación. Los gestos reguladores. Mis gestos reguladores los voy a utilizar. Su mismo nombre dice para controlar a la persona o a un grupo de personas. Y eso lo hacen bastante los maestros de ceremonia que les llamamos los animadores. Así he encontrado dos animadores para mi kino, dicen las chicas, ¿no? Si ellos ponen pilas, hacen gestos, ya todos de pie levantan su mano. Ya se sientan, dice, y ponen las palmas de la mano hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Los gestos reguladores. Está controlando a la persona. Y acá vemos al príncipe dando besos en la mano porque le está controlando de alguna manera. Y nosotros también solemos hacer ello, ¿no? Cuando nos daba permiso nuestra mamá hasta las 10 de la noche y llegabas a la 1 de la madrugada. Sí, mamita, le dabas un beso, le abrazabas y todo. Entonces, ¿qué viene a hacer? Es gestos reguladores. O dice, oye, qué sobón es. Oye, mi hermano es bien sobón, mis. Así me contó. Cuando llega tarde, le abraza, le besa a mi mamá. ¿Qué gesto está haciendo? Regulador, está controlando a la otra persona para que no le llame la atención o no reciba castigos. Vamos a ver la proxemia. ¿Qué viene a ser la proxemia? La proxemia es el espacio que nosotros podemos tener cuando hacemos nuestro proceso comunicativo. ¿Qué espacio nosotros debemos de guardar? ¿Qué nos recomiendan ahora? De 2 metros, ¿no? Para evitar los contagios de 2 metros. Tu protector facial, tu mascarilla, todo bien protegidito. Entonces, de 15 a 45 centímetros distancia íntima, que lo haces con las personas que más conoces. De 46 a 1,20 distancia personal. De 1,20 a 3,60 la vamos a llamar distancia social. De 3,60 más distancia pública cuando ya te encuentras en la calle. Cuando te encuentras en la calle ya
personas, gentes totalmente desconocidas en los parques. También les presento algunas teorías acerca de ello, que lo puedan repasar. La acronemia. ¿Qué viene a ser la acronemia? Es el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 25 minutos. 25 minutos en que yo tengo que terminar todo. Ya me falta la práctica nueva. La acronemia, que sé que ustedes ya lo han resuelto. Vamos a comparar claves. La acronemia es el tiempo que yo utilizo en mi proceso de la comunicación. El tiempo utilizado en mi proceso de la comunicación se le llama cronemia. La paralingüística, le voy a llamar paralingüística. Le llamo paralingüística porque voy a utilizar mis diferentes sonidos que va a emitir el emisor. El tono de voz puede presentarse en ascendente, descendente, mixto. El tono da a conocer el estado emocional del emisor. El emisor se da a conocer cómo está. Oye, mi amiga está molesta. ¿Pero le has visto su cara? No, le he escuchado nomás. ¿Ah? ¿Cómo sabes que está molesta? Por su tono de voz. Oye, ese profesor no le preguntes nada. Está amargo. Pero si no le has visto, se ve todo borroso por la cámara. No, por su tono de voz, ¿no te das cuenta? Dicen, ¿sí o no? No hay que preguntarle. El ritmo, ¿qué viene a ser el ritmo? Es la fluidez. Profesora, yo quiero anotar lo que usted está hablando y no puedo porque estás hablando rápido. Eso es el ritmo, fluidez. Si hablas lento, si hablas rapidísimo. El volumen, alto, bajo. No se le escucha. No, profesora, puede hablar más alto. Volumen, que no nos captamos bien. Los silencios, a veces hay silencios positivos. Te espero en mi habitación. No te demores. Se queda silencio. ¿Estás molesta? No. Y te quedas en silencio. ¿Estás alegre? Sí. Pero te quedas en silencio. Son silencios negativos. Otros, ¿tú me amas? Sí, te amo. Y el silencio es un silencio positivo. ¿No es cierto? Y entonces a eso se llama silencios negativos, silencios positivos. El timbre. El timbre de voz es individual. Cada uno de nosotros tiene un timbre diferente. Gracias al timbre podemos identificar a la persona. Gracias a ese timbre nosotros identificamos quién es. Ahora estás en tu cuarto encerrado, ya estás con hambre. Tu mamá ha preparado una deliciosa pachamanca, del otro ha preparado un chancho al cilindro, otro ha preparado un chicharrón colorado. Listo. Entonces, oye, mi mamá nos está llamando para almorzar. Ya se acabaron tus clases. ¿Y cómo sabes que tu mamá la que te está llamando? Puede ser tu tía, tu hermana. Es que yo la conozco por el timbre de voz, decimos. Y luego escuchas, estoy en mi cuarto, estoy ya por finalizar mis clases, y estás escuchando la voz de tu hermano. Uy, ya llegó mi hermano. Habrá traído la comida porque nadie cocinó en mi casa, ya trajeron mi almuerzo. ¿Cómo sabes que es tu hermano? Por su timbre de voz. Entonces, el timbre es de manera individual. Cada uno de nosotros, cada uno, cada uno de nosotros tiene un timbre diferente. Cada uno de nosotros tiene un timbre diferente. Y que nos va a identificar. Hay timbres altos, medios, bajos, muy bajos. El artefactual. El artefactual vienen a ser todos los elementos que van a contribuir en esta expresión oral. Acá les presento de dos grupos. Dos de la forma de objetos ante receptores y el uso de que el comunicador los da en la comunicación. Tenemos acá en el primer grupo.
Los objetos integrados. ¿Qué son los objetos integrados? ¿Qué son los objetos integrados? Los objetos integrados nos dice propósito específico de los participantes en una situación de comunicación. Pero concreto, nos vamos a los ejemplos. Todo objeto que yo utilizo para hacer mi exposición, que puede ser un escritorio, que puede ser una mota, claro, cuando hacíamos las clases yo utilizaba mi motita, iba borrando mi escritorio para apoyar mis materiales. En los objetos incidentales, cuando yo hago una exposición oral, puedo utilizar una lámpara, puedo utilizar el fluido eléctrico, la luz eléctrica, o puedo utilizar la luz natural. Cuando está iluminado el ambiente, ya no voy a utilizar la luz eléctrica, sino la luz natural, que también va a contribuir a mi exposición oral. Acá mis objetos revelados, mis fichas, mis cuadernos, mis apuntes, donde me voy a apoyar porque si de repente me olvido alguna cosita, ¿no? Yo voy utilizando mi guía. En los objetos ocultos, estos son los regalos. En sus cumpleaños, ustedes cuando cumplen años les regalan algo. Van a su casa, mire, eso te han enviado. Feliz cumpleaños. O cuando no había pandemia iban a tu casa, feliz cumpleaños, y te daban un abrazo y te traían te llevaban tu regalo. A las chicas le llevaban sus muñequitos, sus ositos, sus perritos, ¿no? Se le daban el muñeco, sí. Entonces te decía, feliz cumpleaños, te daba el muñeco, regalito. Eso es un objeto oculto, porque detrás de ese regalos, ¿qué significan los regalos que recibimos? Está el significado de acéptame, quiéreme, está pidiendo una aceptación. Entonces, por eso se le llama objetos ocultos. Las expresiones orales, cuando van acompañados de objetos ocultos, son más fuertes, ¿sí o no? Y que otros dirán, profesora, pero eso se llama soborno. Claro, en algunas instancias se convierte en eso, porque cuando vamos ante unas autoridades, oye, si vas a ir a hablar con el alcalde, llévale un pavo entero, dicen, ¿no? O llévale un panetón, una botellita de vino, y vas a ver que te va a aceptar tu propuesta. Y verdad, van, ¿no? Van con sus regalitos. Y ya como recibe el regalito, ya todo lo que tú le digas te va a aceptar. Y así eso se convierte, claro, en sobornos, en coimas, pero en lingüística se le llama objetos ocultos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto vienen a ser las... Ahora sí, nos vamos a la práctica. Ya han ido ustedes resolviendo. Ustedes son 102. Ya voy a compartir para ya irnos a almorzar. Yo recién voy a cocinar. No sé a qué hora voy a almorzar. Algo sencillo, ¿no? Tengo mi arrocito, ya algo le voy a poner para que le acompañe el arroz. Listo. Están viendo la práctica, ¿verdad? Estoy compartiendo la pantalla. Voy a llamar a mi técnico, no sé qué ha pasado con mi cámara. El Teams a veces los desconfigura mi cámara, porque cuando trabajo con el Meet, con el Zoom, estoy bien. El Teams, no sé, no es... le hace muchos problemas a mi laptop. Ya, en la primera parte de la práctica, ustedes tienen imágenes que ahí van a poner el nombre de qué tipo de gestos se está presentando, ¿de acuerdo? Nos vamos a la segunda parte, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Acá voy a utilizar mis crayolas. Listo. Lee y analiza las siguientes proposiciones y escribe una V si es verdadero y una F si es falsa. La comunicación es un proceso exclusivamente humano en la que se transmite información. Falso, no es solo humano, también es de las plantas y animales. ¿Están ahí, no, chicos? Creo que estoy solita, se ha cortado, creo, mi transmisión. Sí, ahí estaba. Sí. Yo pensaba que solita estaba haciendo. Ya, chicos. Acá estamos. Ay. Un requisito indispensable para que haya comunicación es que el emisor y el receptor compartan el código verdadero.
Porque si tú le hablas en otro idioma que tu receptor no conoce, no vas a intercambiar mensajes, no vas a hacer comunicación. Ambos deben de conocer los códigos, los significados de los códigos. Los humanos usamos la doble articulación del lenguaje para comunicarnos, mientras que los animales actúan por instinto verdadero. Entonces, los humanos usamos la doble articulación. Ya, otros dirán, profesora, ¿qué es la doble articulación? Cuando entremos al capítulo de lenguaje, si te has olvidado, porque eso también lo has estudiado en el colegio, entonces nos dice, el lenguaje tiene dos articulaciones, la primera que está conformada por morfemas y la segunda que está conformado por fonemas. Entonces, en la primera, que está conformado por morfemas, ahí vamos a tener las raíces, sus morfemas derivados gramaticales. Y la segunda, los fonemas que vienen a ser los soniditos. La comunicación es el intercambio de información por distintos medios, como el olor, la luz, los gestos, el color, las posturas y concretamente el lenguaje humano. Acá le falta, creo, una palabra. La comunicación es el intercambio de información por distintos códigos, como el olor, la luz, así debió decir, ¿no? Entonces, verdadero. Los gestos emblemáticos son aquellos que pueden estar traducidos en palabras. Sí, habíamos visto en mi diapositiva también está puesto. Pueden ser reemplazados por palabras, sí, ahí dice traducidos. Cuando votemos, o sea, el sufragar, el 6 de junio marcaremos con un aspa o una cruz sobre el icono de nuestro candidato favorito. En las cédulas suelen poner el símbolo y al costadito su foto, ¿no? Símbolo y al costadito su foto, ¿no? El símbolo y al costadito su foto. Entonces, a eso se refiere, dice. Cuando votemos el 6 de junio, marcaremos con un aspa o una cruz sobre el icono, o sea, sobre la foto del candidato verdadero. Pues no, profesora, yo voy a viciar mi voto, voy a romper la cédula ya. La postura corporal forma parte de las fuentes de información kinésica. Sí, mi posición corporal, aunque ahora no, como les decía, no todo es virtual, te ves por la cámara, nada más videollamadas. El debate de los candidatos presidenciales es un ejemplo de comunicación bidireccional. Correcto, porque los mensajes van y vienen, porque intercambian sus funciones entre ellos. Un rato es emisor, un rato es receptor. La distancia íntima permite el contacto físico de los interlocutores. Claro, si estás de 15 a 45 ya le puedes agarrar, ya te la agarras, ¿sí o no? Cerca. Los colores de las luces del semáforo son códigos en la comunicación. Verdadero los colores. Listo. Nos vamos a las preguntas. Identifica el canal en el siguiente ejemplo comunicativo. Estamos viendo un muchacho que está estudiando, está leyendo. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? El libro. El libro. Si estuviera hablando, dijera ondas sonoras. El autor del libro sería el emisor, el gesto, el aire, ondas sonoras. 2. Identifica en qué elemento de la comunicación se produce ruido en el siguiente ejemplo comunicativo. A ver, canal nos dice el compañero. Vamos a analizar a ver si está bien su respuesta. José no entendió nada de la clase de comunicación porque se escuchaba intercortada la voz de la profesora Miriam. Entonces, si está intercortado, el canal está funcionando mal, la E. Muy bien. Relaciona la clase de comunicación con el ejemplo. La. La les ha salido lingüística, no lingüística, unidireccional, bidireccional. Ah, ya me olvidaba decirles, a esta bidireccional también se le llama recíproca.
si alguna vez les hablan de la comunicación recíproca, entonces es la comunicación bidireccional, recíproca, sí. Abreviadito nomás les voy a poner. Ahora me sale la pregunta número 3, alternativa A. 4. Identifica el tipo de gesto presente en la siguiente imagen. ¿Qué gestos están utilizando ellos? Emblemáticos. El emblemático. Emblemáticos, muy bien. 5. Identifica el tipo de distancia que se aprecia en la siguiente imagen. Ay, ahí están las clases presenciales que tanto extrañamos. Los amigos, los grupos. Íntimo. Personal. Personal. Identifica el elemento paralingüístico que permite el reconocimiento de una persona sin necesidad de verla. Timbre, timbre. El timbre. El tono, ya les decía, transmite emociones. Nuestra voz ya es el producto de mis cuerdas vocales. Perdón, el volumen, el ritmo, la fluidez verbal. Volumen alto, bajo, el ritmo, la fluidez, ¿no? Como si habla muy rápido, muy lento. 7. Identifica el tipo de signo que se aprecia en la imagen. ¿A ustedes qué les gusta esto? Radiografías, pero... Ícono. Iconos. Icono. Iconos. Muy bien, porque está representando de manera semejante. Ahí están, ¿no? Sus falanges, ¿no? Falanges se llama de las manos, ¿verdad? Falanges. Sus falanginas, sus falangeros, creo que está acá arriba, ¿no? Y de los pies, tarso, metatarsos, ¿no? Algo así. Algo así me acuerdo que estudiaba para mi examen de admisión, después ya no. Porque antes de los exámenes de admisión era todo, teníamos que estudiar todos los cursos. Yo cuando di mi examen de admisión, yo no resolví mis preguntas de geometría, a mí no me entra. Ni geometría, ni física. No sé, Física, por de dos. dos cuerpos, que caída libre cuando se te cae. ¿Qué voy a hablar? 8. Relaciona las clases de comunicación con su ejemplo. ¿Ahí cuál sale? Casi no hay que relacionar. La orden. La A. 9. Identifica la proposición correcta respecto al siguiente ejemplo. ¿Cuál han marcado acá? A ver, la 9. Dice, Mariana está hablando con su amiga por teléfono y no entiende bien el mensaje porque la voz de su amiga se escucha entrecortada. Entonces, ¿qué quiere decir ello? 9, alternativa C. Me he conectado mi plumón mágico. Estoy con el lapicito del PDF. 10. Identifica el tipo de comunicación que se aprecia en la siguiente imagen. Ahí está el general entregando a sus graduados. ¿Qué viene a hacer? Vertical, subordinación. Muy bien, subordinación, alternativa C. 11. ¿Qué tipo de distancia? Cada vez que vas a las bodegas, distancia social. Identifica el tipo de gesto utilizado en este caso. Ilustrativo. ¿Ilustrativo? Ilustrativo. Ilustrativo, profe. Reconoce el tipo de comunicación. Y ahí está fácil. Según la dirección del mensaje que se da en el siguiente. Unidireccional. Unidireccional. Porque solamente está leyendo. No está intercambiando palabras con él. Amiga, yo. Ahí también es unidireccional. También es unidireccional, ¿verdad? Porque solamente
está viendo, escuchando el mensaje del televisor. Cuando ustedes iban al cine, también es unidireccional. Ahora creo que no hay cine, o ya se han activado los cines. No sé, pero preferencia no ir hasta que se controle todo. Identifica el referente sobre el siguiente ejemplo. Carlos le pregunta a Luis si ya se inscribió en el examen de admisión del próximo 18 de agosto y él le responde que dará el examen de primera selección en diciembre. Referente. Referente es a lo que te refieres en el mensaje. ¿Cuál es? El examen. Descripción. El El examen. examen. Sí. El examen. Ok. 2 veces, mira. Examen, examen. 16. Ahorita terminamos. Están cansaditos. ¿Cuál es el canal en el ejemplo comunicativo? Cuando están Ondas hablando sonoras. los dos. Las palabras. Ondas. Ondas Palabras. sonoras. Sonoras. Ah, claro. Relaciona las fases. ¿Ahí cómo les ha salido? ¿Quién decodifica los sonidos? ¿Dónde? Los sonidos por medio de las ondas sonoras. ¿Qué más me dice acá? Capta los sonidos a través de su sistema auditivo. ¿Cuál te sale acá? Ahí está el otro gallo. 17. El Carmelo, el Carmelo. El caballero 18. Carmelo. Identifica el tipo de comunicación al que pertenecen los siguientes ejemplos respectivamente. Una obra literaria y una conversación telefónica. Unidireccional y bidireccional. Muy bien. La obra literaria unidireccional y una conversación bidireccional. 19. Identifica el tipo de comunicación por la presencia de interlocutores. Interpersonal. R. Sí. Por la, ¿cuál viene a ser? Interpersonal. Nada de bueno. El último esfuerzo. Identifica el tipo de signo al que pertenecen la siguiente imagen. Y si me dice imagen, ¿eh? Tipo de signo que pertenece la imagen, no tanto lo que ellos están hablando, sino la imagen. Icono. Son caricaturas, Icono. Iconos, muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto hemos concluido el día de hoy, ¿ya? Nos estamos viendo, entonces ya la próxima semana. Cualquier duda que tengan, me escriben ahí a mi numerito que se da. Ya, chicos, ya les mando también sus... ¿Podría repetir su número, por favor? Ya, 983 842 Ya. 392. 983 Gracias, profesora. 842 392. Ahí me escriben. Sí, Otros, no va, si no, no va a profesora, la dar profesora me miente. prácticas extras. Pero por eso yo más trabajo con ustedes. En cambio, mi otro número es para los chiquititos que están en colegio. Y para las mamás que me andan llamando, porque la mamá son las que estudian, sus hijos no. Mamá, haz la tarea. Les mando a hacer ejemplos de iconos. La mamá me manda su foto, papá me manda su foto. Terrible. Ya, chicos, cuídense mucho, vayan a almorzar. Lávense sus manitos. Ya, profe, Chao, gracias. Miss. Hasta luego. Casa, no salgan. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Gracias por la clase. Gracias, Miss. Chao, chao. Voy a arreglar ahorita mi cámara. Chao, chicos.